Estaba acomodando mi pequeña maleta cuando Patricia entró al cuarto con esa expresión fría que había aprendido a reconocer en los últimos meses. «Mamá, necesitas apurarte. El taxi ya está esperando», me dijo, evitando mi mirada. Mi corazón se apretó cuando me di cuenta de que no había ninguna emoción en su voz, ningún cariño, solo prisa por verme partir. Durante 26 años había criado a esa niña. Había sacrificado todo por ella desde que nació, y ahora era tratada como un paquete molesto que necesitaba ser despachado rápidamente. Carlos apareció en la puerta sosteniendo los documentos de la casa con una sonrisa satisfecha en el rostro, esa misma sonrisa que había visto cuando convenció a Patricia de transferir todo a sus nombres por precaución. La humillación ardía en mi pecho como fuego, pero mantuve el rostro sereno. 40 años cuidando esa casa, pagando cada ladrillo con el sudor de mi trabajo como costurera, y ahora actuaban como si me estuvieran haciendo un favor al permitirme vivir ahí por tanto tiempo. Patricia hablaba por teléfono sobre compromisos sociales mientras yo cerraba la maleta, como si mi partida fuera solo otro punto más en su lista de pendientes del día. «El vuelo sale en 2 horas, mamá. Va a adorar quedarse con la tía Esperanza». «Va a ser como vacaciones», mintió Patricia, sabiendo muy bien que mi hermana había dejado claro que no podría quedarme más de 2 semanas en su casa pequeña. Era una jugada cruel. Ellos sabían que quedaría desamparada, sin lugar a donde regresar, forzada a aceptar cualquier migaja de bondad que decidieran ofrecerme en el futuro. En el taxi camino al aeropuerto, Patricia finalmente mostró sus verdaderos colores. Me entregó un sobre con una cantidad ridícula de dinero y me dijo con voz fría: «Arreglátelas, vieja, ya te cuidamos demasiado tiempo, ahora es hora de vivir nuestra vida». Las palabras me golpearon como un rayo, pero respiré profundo y mantuve el silencio. Carlos se rió bajito al escuchar las palabras crueles de su esposa, como si fuera la cosa más divertida del mundo. Ellos no sabían que había trabajado durante 50 años, que tenía contactos, que conocía gente importante de la ciudad. Pensaban que era solo una viejita indefensa que dependía totalmente de ellos. En el aeropuerto, Patricia me entregó el equipaje y dijo: «Adiós, mamá. Cualquier cosa nos hablas». Ni un abrazo, ni un beso, ni un «cuídate». Solo un adiós frío y displicente, como despidiéndose de una conocida lejana. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi maleta, observándolos alejarse tomados del brazo, riéndose y haciendo planes para remodelar mi casa. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era la madre dedicada y sumisa que siempre fui. Era una mujer que acababa de descubrir de qué era capaz cuando la empujaban contra la pared. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Sentada en la banca del aeropuerto, abrí el sobre que Patricia me había dado y conté el dinero. Apenas 3,000 pesos. Ni siquiera suficiente para pagar un hotel decente, pero al menos cubría el taxi hasta la casa de mi hermana. Las lágrimas quemaron mis ojos, pero no las dejé caer. En lugar de eso, comencé a pensar en todo lo que había sacrificado por ellos a lo largo de los años. Recordé cuando Patricia tenía dificultades en la escuela y vendí mis únicos aretes de oro para pagar clases particulares. Recordé las veces que trabajé madrugada tras madrugada cosiendo vestidos de novia para conseguir pagar su universidad, mientras ella salía de fiesta sin siquiera agradecerme. Cada recuerdo era una piedra pesada en mi pecho, pero también un recordatorio de lo fuerte que había sido. Durante el vuelo, fingí dormir mientras procesaba la traición que había sufrido. Patricia siempre fue manipulable, influenciable por quien le prometiera vida fácil, pero nunca imaginé que sería capaz de tanta crueldad con su propia madre. Carlos la había cambiado completamente, llenando su cabeza con ideas sobre independencia financiera y sobre cómo yo era un peso muerto en sus vidas prósperas. Él había falsificado mi firma en los documentos de la transferencia de la casa, aprovechando un momento en que estaba distraída para tomar mis documentos personales. Me sentía como una tonta por haber confiado en ellos, por haber creído que familia significaba algo para personas como ellos. En la casa de mi hermana Esperanza, traté de explicar lo que había pasado, pero ella pronto dejó claro que su ayuda tenía fecha de caducidad. «María Teresa, sabes que te amo, pero mi casa es pequeña y Joaquín no está contento con esta situación», me dijo al tercer día,
evitando mi mirada. Esperanza siempre fue la hermana más débil. Siempre se dejó dominar por su marido, y yo sabía que no podría contar con ella por mucho tiempo. Durante las noches en vela, en el cuartito de atrás, planeaba mi regreso. No regresaría como la mujer derrotada que había partido, sino como alguien que ellos nunca imaginaron que podría ser. Tenía recursos que desconocían, contactos que había cultivado durante décadas de trabajo honesto. Al 10º día en casa de Esperanza, llamé al doctor Roberto Vázquez, el abogado que había conocido años atrás cuando él era solo un pasante y yo cosía los trajes para su despacho. Él había prosperado y se había convertido en uno de los abogados más respetados de la ciudad, pero nunca olvidó mi amabilidad en los tiempos difíciles. Doña María Teresa, qué gusto escuchar su voz. ¿Cómo puedo ayudarla?, me dijo con genuina alegría. Le conté toda la situación, cada detalle de la traición, cada humillación que había sufrido. El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de indignación. Lo que le hicieron es inadmisible. Por la descripción, la firma fue falsificada. Vamos a resolver esta situación. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. El doctor Roberto me recibió en su despacho al día siguiente con el respeto y la atención que no había recibido en meses. Había investigado toda la documentación de mi casa y descubrió algo que hizo brillar mis ojos. La firma en los documentos era claramente falsificada. Él tenía muestras de mi letra de los contratos antiguos del despacho. Doña María Teresa, esto es delito de falsificación. Podemos anular esa transferencia y además procesar criminalmente, me explicó, mostrándome los documentos. Pero yo tenía algo más grande en mente. Durante años había ahorrado en secreto cada peso extra de las costuras, guardando ese dinero para emergencias que mis hijos nunca supieron que existía. Patricia y Carlos pensaban que era una pobre anciana dependiente de ellos, pero yo tenía recursos escondidos para hacer mucho más que solo recuperar mi casa. En los días siguientes trabajé en silencio. El doctor Roberto contrató un investigador privado para descubrir la verdadera situación financiera de Carlos y Patricia. En 3 semanas de investigación minuciosa, teníamos un expediente completo. Carlos tenía deudas de juego que escondía de Patricia. Su negocio estaba quebrando. Habían contado con el dinero de la venta de mi casa para salvar las finanzas. Más grave aún, habían usado mi nombre para conseguir un préstamo de 300,000 pesos, también con firma falsificada. Era exactamente la vulnerabilidad que necesitaba para que mi plan funcionara perfectamente. No solo me habían robado, habían cometido varios delitos usando mi nombre. Con la ayuda del doctor Roberto, comencé a mover piezas en el tablero como una jugadora experimentada. Primero, activé la anulación de la transferencia de la casa por falsificación de firma. Segundo, cancelé el préstamo fraudulento de 300,000 que habían hecho a mi nombre. Tercero, el doctor Roberto presentó denuncia criminal contra Carlos por falsificación de documento. Cuarto, usé mis propios ahorros secretos para comprar todas las deudas de Carlos con prestamistas. 600,000 pesos que ahora me debía directamente. No haría escándalos, no gritaría, no haría escenas dramáticas. Sería silenciosa y precisa como una estratega experimentada. Cada movimiento estaba calculado para causar el máximo impacto con el mínimo esfuerzo de mi parte. El plan estaba listo cuando finalmente regresé a la ciudad después de 3 semanas fuera. No fui directo a casa. Esa confrontación la guardaría para el final. Primero, visité el banco donde cancelé oficialmente el préstamo fraudulento de 300,000. Segundo, fui al registro público donde contesté oficialmente la transferencia de la casa. Tercero, el doctor Roberto protocolizó la denuncia criminal contra Carlos. Cuarto, visité a cada uno de los acreedores de Carlos. Ahora yo era la dueña de todas sus deudas, un total de 600,000. Cuando terminé mi ronda por la ciudad, ellos aún no sabían que había regresado. Aún dormían tranquilos en mi cama, en mi casa, gastando el dinero que pensaban haber obtenido de mí. Pero cuando llegaran a casa esa noche, todo lo que encontrarían sería una nota. Durante esas 3 semanas de ausencia, había tenido tiempo de pensar, de planear, de recordar quién era yo antes de convertirme en la madre sumisa que aceptaba todo sin protestar. Recordé a la mujer joven que había trabajado doble turno para comprar esa casa, ladrillo por ladrillo.
Recordé a la mujer que había criado sola a Patricia después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 5 años. Recordé a la mujer que había construido un negocio próspero de costura, que había dado trabajo a otras mujeres, que había sido respetada en su comunidad. Esa mujer no había muerto, solo había estado dormida, y ahora había despertado con una sed de justicia que no podría ser saciada hasta que recuperara todo lo que me habían quitado. La mañana en que decidí actuar, me vestí con mi mejor vestido y arreglé mi cabello con cuidado. No era una mujer derrotada regresando con la cabeza baja, sino una guerrera lista para reclamar lo que siempre fue suyo. Llegué a la casa a las 10 de la mañana, cuando sabía que ambos estarían en el trabajo. Usé mi propia llave. Ni siquiera habían cambiado la cerradura. Tanta era su certeza de que nunca regresaría. La casa estaba irreconocible. Habían cambiado los muebles de lugar, puesto objetos caros que claramente habían comprado con el dinero del préstamo fraudulento, hasta habían pintado las paredes de un color que yo detestaba. Era como si estuvieran borrando cualquier rastro de mi existencia de ese lugar. Caminé por los cuartos de mi propia casa como una visitante, observando cada cambio que habían hecho sin mi permiso. En el cuarto que un día fue mío, encontré documentos esparcidos sobre la cama, planos para ampliar la casa, presupuestos para una alberca, sueños grandiosos financiados con mi propia propiedad. Patricia incluso había tirado mis fotos de familia, reemplazándolas con cuadros modernos sin alma. La frialdad de ese descubrimiento confirmó que estaba haciendo lo correcto. Ellos no merecían mi compasión maternal, merecían exactamente lo que iban a recibir. Me senté a la mesa de la cocina y escribí una nota simple y directa. Patricia y Carlos, cuando lean esta nota, ya será demasiado tarde. La casa regresó a mi nombre porque ustedes falsificaron mi firma. El préstamo de 300,000 que hicieron a mi nombre fue cancelado y tendrán que devolver cada peso al banco. Todas las deudas de Carlos ahora son mías. Me debe 600,000. Carlos responderá criminalmente por falsificación de documento. No sirve de nada buscarme o tratar de conversar. Ustedes me quitaron todo cuando me abandonaron en el aeropuerto. Ahora yo recuperé todo lo que era mío y me quedé con lo que era de ustedes. La diferencia es que yo lo hice legalmente. Observación. Guarden bien esta nota. Es la última que recibirán de mí. Dejé la nota en la mesa de la cocina, tomé solo algunas ropas y objetos personales y salí para nunca más regresar. El doctor. Roberto me esperaba en el auto con los documentos finales. La casa estaba nuevamente a mi nombre. El préstamo fraudulento había sido cancelado. Carlos enfrentaría proceso criminal por falsificación, y yo era ahora la acreedora de todas sus deudas, 600,000 que tendría que pagarme. Pero no me quedaría ahí para presenciar su desesperación. Había rentado un departamento pequeño pero cómodo del otro lado de la ciudad, lejos de Patricia y Carlos, lejos de toda esa toxicidad que había envenenado mi vida. Cuando llegaran a casa esa noche y encontraran la nota, yo ya estaría instalada en mi nueva vida, libre de las cadenas invisibles que me ataban a personas que solo me veían como fuente de dinero y explotación. Ellos querían que desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice. Esa noche, en mi nuevo departamento, me serví una taza de té y me senté en mi pequeño balcón a observar las luces de la ciudad. Por primera vez en meses, me sentía en paz. No había gritos, no había reproches, no había miradas de desprecio. Solo el silencio dulce de quien finalmente había recuperado su dignidad. Mi teléfono sonó varias veces esa noche. Era Patricia, desesperada. Probablemente acababa de encontrar la nota, pero yo no contesté. El tiempo de explicaciones había terminado. El tiempo de súplicas había pasado. Ahora era el tiempo de las consecuencias, y yo me sentía lista para disfrutar cada momento de la justicia que había construido con mis propias manos. Sabía que los próximos días serían difíciles para ellos. Tendrían que enfrentar la realidad de lo que habían hecho. Tendrían que lidiar con las consecuencias legales de sus actos. Tendrían que aceptar que la viejita indefensa, a quien habían subestimado, era en realidad una mujer más inteligente y más fuerte de lo que jamás imaginaron. Pero eso ya no era mi problema. Yo había cumplido mi parte como madre durante 26 años. Los había amado, protegido, sacrificado todo por ellos.
Ahora era mi turno de amarme a mí misma, de protegerme a mí misma, de vivir para mí misma, y se sentía liberador. Mientras me preparaba para dormir en mi nueva cama, en mi nuevo hogar, pensé en todo el camino que había recorrido para llegar hasta ahí, desde la humillación en el aeropuerto hasta la victoria silenciosa de esa noche. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad perdida, nunca es demasiado tarde para demostrar de qué está hecha una mujer cuando la empujan demasiado lejos. Patricia y Carlos habían cometido el error de pensar que el amor maternal era sinónimo de debilidad, que la edad era sinónimo de vulnerabilidad, que la confianza era sinónimo de estupidez. Pero se habían equivocado terriblemente, y ahora tendrían toda una vida para arrepentirse de esa equivocación. 3 meses habían pasado desde que dejé aquella nota en la mesa de la cocina, y en ese tiempo había aprendido el verdadero significado de la paz. Mi departamento pequeño era infinitamente más acogedor que aquella casa grande llena de tensión e ingratitud. Por la mañana, cuidaba las plantas en mi pequeño balcón y observaba el movimiento de la calle, sin prisa, sin obligaciones con personas que no valoraban mi presencia. El dinero que había recuperado me permitía vivir cómodamente, sin lujos, pero con dignidad, algo que había perdido completamente en los últimos meses viviendo como un estorbo en mi propia casa. El doctor Roberto me visitaba a veces para tomar café y me mantenía informada sobre los avances legales, siempre respetando mi decisión de no tener contacto directo con Patricia y Carlos. Los primeros días después de mi partida habían sido un torbellino de llamadas desesperadas. Patricia había tratado de contactarme por todos los medios posibles. Llamadas telefónicas que yo no contestaba, mensajes de texto suplicantes, hasta había enviado a Esperanza como intermediaria. Mi hermana llegó a mi departamento la primera semana con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. María Teresa, Patricia está desesperada. Dice que todo fue un malentendido, que Carlos la convenció de hacer algo que ella no quería hacer. Te ruega que los perdones, que regreses a casa, me dijo mientras se sentaba en mi pequeña sala. Yo le serví té de manzanilla y la escuché con paciencia, pero mi corazón ya no se conmovía con esas súplicas. Esperanza, le dije con voz serena, ¿tú recuerdas cuando Patricia tenía 12 años y rompió el jarrón favorito de la abuela? Lloró, pidió perdón, prometió que nunca más tocaría nada sin permiso. Una semana después, rompió el espejo del tocador. Siempre fue así. Arrepentimiento después del daño, promesas que nunca cumplía, lágrimas que duraban solo hasta conseguir lo que quería. Mi hermana me miró con comprensión gradual. Durante toda su vida había visto ese patrón repetirse una y otra vez, pero el amor maternal la había cegado tanto como a mí. Esta vez no habrá perdón, continué. Esta vez las consecuencias son permanentes, porque lo que hicieron no fue una travesura de niña. Fue una traición calculada de adultos que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esperanza intentó argumentar que la familia era lo más importante, que los lazos de sangre no se podían romper, pero yo ya había reflexionado mucho sobre eso durante las noches en vela. La sangre no justifica el abuso, le expliqué. La familia verdadera te protege, te respeta, te incluye en las decisiones importantes. Lo que Patricia y Carlos hicieron fue tratarme como un objeto del cual deshacerse cuando ya no les era útil. Eso no es familia, Esperanza. Eso es explotación. Cuando mi hermana se fue esa tarde, supe que había logrado transmitirle algo importante. Por primera vez en su vida, había visto a alguien de nuestra familia ponerse límites firmes, defender su dignidad sin pedir disculpas por ello. El doctor Roberto me mantenía informada sobre la situación legal de Carlos. El proceso criminal por falsificación de documentos avanzaba lentamente pero de manera constante. Las evidencias eran abrumadoras. Las muestras de caligrafía que él tenía de mis contratos antiguos demostraban claramente que las firmas en los documentos de transferencia habían sido falsificadas. Además, el investigador privado había descubierto que Carlos tenía un historial de deudas de juego que se remontaba a varios años atrás. Había estado usando el dinero de Patricia para pagar a prestamistas, y cuando eso no fue suficiente, había empezado a planear cómo apoderarse de mi casa para saldar sus compromisos financieros. Doña María Teresa
me explicó el doctor Roberto durante una de nuestras reuniones, Carlos está en una situación muy complicada. No solo enfrenta cargos criminales por falsificación, sino que ahora todas sus deudas están en manos de usted. Los prestamistas originales estaban perdiendo la paciencia, pero usted como nueva acreedora tiene todo el poder legal para decidir cómo y cuándo cobrar. La ironía de la situación no se me escapaba. El hombre que había tratado de robarme mi casa ahora me debía más dinero del que jamás había tenido. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté. ¿Puede exigir el pago inmediato? ¿Puede estructurar un plan de pagos? ¿O puede esperar a que él declare bancarrota y perder todo? La decisión es completamente suya. Decidí esperar, no por bondad o compasión, sino porque quería que Carlos viviera con la presión constante de saber que su futuro financiero estaba en mis manos. Quería que cada mañana se levantara recordando que la viejita indefensa, a quien había subestimado ahora, controlaba su destino económico. Era una forma de justicia más refinada que cualquier venganza impulsiva. El doctor Roberto sonrió cuando le expliqué mi estrategia. «Es usted más astuta de lo que pensé», me dijo. «Esa presión psicológica vale más que cualquier pago inmediato. Él sabrá que su estabilidad depende de su benevolencia, y eso es un recordatorio diario de su error». Mientras tanto, había empezado a reconstruir mi vida social. Durante los años viviendo con Patricia y Carlos, había perdido contacto con muchas amigas porque ellos siempre ponían obstáculos a mis salidas. «Mamá, ¿no crees que ya eres muy grande para andar por ahí?», me decía Patricia cada vez que mencionaba planes con amigas. «Además, necesitamos que cuides a los niños esta tarde». Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que mi felicidad personal. Ahora, libre de esas restricciones, había empezado a reconectar con mujeres que había conocido a lo largo de mi vida. Una de ellas era Luz, una mujer de 72 años que había sido mi cliente durante mis años como costurera. Había enviudado recientemente y estaba pasando por su propio proceso de redescubrimiento personal. Nos encontrábamos cada martes en un café del centro para hablar sobre nuestras vidas, nuestros planes, nuestras esperanzas. «María Teresa», me dijo una tarde, «hay algo diferente en ti. Te ves más joven, más viva». Tenía razón. Por primera vez en años, dormía bien, comía con apetito, me despertaba con ganas de enfrentar el día. La libertad tenía ese efecto. Me había devuelto a mí misma. Luz me contó sobre un grupo de mujeres mayores que se reunían los viernes para hacer actividades juntas. Iban al cine, visitaban museos, tomaban clases de baile. «¿Te interesaría acompañarnos?», me preguntó. La idea me emocionó más de lo que esperaba. Durante décadas, mi vida social había girado en torno a las necesidades de mi familia. Ahora tenía la oportunidad de hacer cosas simplemente porque me daban placer, sin tener que justificarle a nadie mis decisiones. «Me encantaría», le respondí, y por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa fue completamente genuina. El primer viernes que salí con el grupo fue una revelación. Éramos 6 mujeres entre los 65 y 75 años, cada una con su propia historia de supervivencia, de pérdida, de redescubrimiento. Fuimos a ver una película mexicana sobre una mujer que dejaba a su marido después de 40 años de matrimonio para cumplir sus sueños. Durante la película, me di cuenta de que no era la única que había tenido que tomar decisiones difíciles para recuperar su dignidad. La vida había enseñado a todas nosotras que a veces la supervivencia emocional requiere cortes dolorosos, pero necesarios. Después del cine, fuimos a cenar a un restaurante pequeño donde la conversación fluyó con una honestidad que no había experimentado en años. Carmen, una mujer elegante de 68 años, me contó cómo había tenido que alejar a su hijo adicto después de que él robara sus ahorros repetidas veces. «La gente me juzgaba», dijo. «Decían que una madre nunca abandona a su hijo, pero yo no lo abandoné. Lo protegí de sí mismo y me protegí a mí misma. Amor no significa permitir que te destruyan». Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón, porque describían exactamente lo que yo había hecho con Patricia. Rosa, otra integrante del grupo, había tenido que poner límites firmes con su nuera después de años de maltrato emocional. «Mi hijo no podía verlo», explicó. «Estaba tan enamorado que justificaba todo lo que ella hacía.
Pero yo no tenía por qué tolerar insultos y humillaciones en mi propia casa. Isabel había luchado por años para recuperar dinero que su hermano le había robado usando documentos falsificados. La familia puede ser tu mayor bendición o tu peor maldición, reflexionó. Depende de si te respetan como persona o solo te ven como un recurso disponible. Escuchar estas historias me confirmó que no estaba loca, que mi situación no era única, que mi decisión había sido acertada. Durante años, la culpa había sido mi compañera constante. Me sentía culpable por no ser suficientemente agradecida, por cuestionar las decisiones de Patricia, por querer algo más que ser una empleada doméstica gratuita en mi propia casa. Pero estas mujeres me enseñaron que la culpa era una herramienta de manipulación, no una guía moral válida. Cuando alguien te hace sentir culpable por defenderte, me dijo Luz, es porque sabe que está mal lo que está haciendo. Los domingos se habían convertido en mi día favorito de la semana. Sin las demandas constantes de Patricia y Carlos, podía dedicar tiempo a cosas que realmente me importaban. Había retomado la lectura, algo que había abandonado porque hacía ruido con las páginas cuando ellos veían televisión. Ahora leía novelas, biografías de mujeres inspiradoras, libros sobre jardinería. Mi pequeño balcón se había convertido en un jardín en miniatura donde cultivaba hierbas aromáticas y flores pequeñas. Era mi santuario personal, mi espacio de paz donde nadie podía molestarme o criticar mis decisiones. Una tarde dominical, mientras regaba mis plantas, el teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. ¿Señora María Teresa Hernández? La voz era formal, profesional. Sí, soy yo. Habla el licenciado Fernando Morales, representante legal de su hija Patricia. Mi clienta quisiera reunirse con usted para discutir una posible resolución de la situación actual. El corazón me dio un salto, pero mantuve la voz firme. Licenciado, cualquier comunicación debe pasar por mi abogado, el doctor Roberto Vázquez. Él tiene instrucciones de manejar todos los asuntos relacionados con este tema. Señora, mi clienta está muy preocupada por su bienestar. Solo quiere asegurar que usted esté bien y ver si pueden llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. La palabra acuerdo me hizo sonreír con amargura. Ahora que habían perdido todo, querían negociar. Ahora que estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones, de repente estaban preocupados por mi bienestar. Licenciado, le dije con voz clara, durante meses viví en mi propia casa siendo tratada como un estorbo. Les supliqué que me incluyeran en las decisiones importantes y me ignoraron. Les pedí respeto básico y me humillaron. Ahora que han perdido lo que creyeron haber ganado ilegalmente, quieren hablar de acuerdos. La respuesta es no. Todo contacto debe ser a través de mi abogado. Colgué el teléfono sintiéndome más fuerte que nunca. Esa misma semana, el doctor Roberto me informó que Carlos había intentado declararse en bancarrota para escapar de sus deudas, pero que el proceso había sido denegado porque las autoridades consideraron que había activos ocultos. Su situación se complica cada día más, me explicó. Patricia ha contratado un abogado muy caro para tratar de minimizar el daño, pero las evidencias son demasiado claras. Carlos definitivamente irá a prisión, y ella enfrentará consecuencias civiles por haber participado en el fraude, aunque alegue que fue manipulada. La justicia se movía lentamente, pero se movía en la dirección correcta. Durante esos meses de paz, había tenido tiempo de reflexionar sobre los patrones de mi vida que me habían llevado a esa situación. Había sido educada para ser complaciente, para poner las necesidades de otros antes que las mías, para medir mi valor por lo que podía dar en lugar de por lo que merecía recibir. Mi madre, que en paz descanse, había vivido de la misma manera, trabajando incansablemente para otros, sacrificando sus propios sueños, muriendo sin haber vivido realmente para sí misma. Había prometido romper ese patrón, y aunque había llegado tarde, finalmente lo había logrado. Una tarde de jueves, mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, sonó el timbre de mi departamento. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven que no reconocía. ¿Quién es?, pregunté a través de la puerta. Soy Gabriela, la hermana de Carlos. ¿Podríamos hablar? Mi primera reacción fue negarme, pero algo en su voz me hizo dudar. Abrí la puerta con la cadena puesta. Era una mujer de unos 30 años, con ojos tristes y ropa modesta. Señora María Teresa,
Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero necesito hablar con usted sobre mi hermano. Decidí escucharla. Gabriela me contó que Carlos había estado mintiendo a toda la familia sobre su situación financiera. Había tomado prestado dinero de parientes, había vendido propiedades familiares sin autorización, había destruido la confianza de todos los que lo amaban. Él siempre fue problemático, me explicó. Pero Patricia lo cambió. Cuando empezó a salir con ella, se volvió más ambicioso, más dispuesto a hacer cosas deshonestas para mantener el estilo de vida que ella quería. Era interesante escuchar esa perspectiva, pero no cambiaba nada fundamental. Gabriela, le dije, entiendo que amas a tu hermano, pero él tomó decisiones conscientes. Patricia no lo obligó a falsificar mi firma o a robar mi identidad. Esas fueron decisiones suyas. Gabriela asintió con lágrimas en los ojos. Tiene razón. Solo quería pedirle que, cuando llegue el momento de decidir sobre las deudas, recuerde que hay una familia que también fue víctima de sus mentiras. Le prometí que lo consideraría, pero le dejé claro que mi prioridad era proteger mi propia estabilidad. No podía salvar a Carlos de las consecuencias de sus acciones, pero tampoco tenía obligación de destruir a su familia extendida. Era una distinción importante que había aprendido a hacer. Justicia no significaba venganza indiscriminada. Después de que Gabriela se fue, llamé al doctor Roberto para contarle sobre la visita. Es interesante, me dijo, porque confirma lo que hemos estado investigando. Carlos tiene un patrón de comportamiento fraudulento que se remonta a varios años. Su hermana probablemente está tratando de proteger los pocos activos familiares que quedan. Me sugirió que mantuviera documentada cualquier comunicación de la familia de Carlos, porque podría ser relevante para el caso legal. También me recordó que yo tenía todo el poder para decidir cómo manejar la situación financiera y que no debía sentirme presionada por súplicas emocionales. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella humillante mañana en el aeropuerto. Había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una mujer con control total sobre su vida y su futuro. Había aprendido que el amor verdadero requiere respeto mutuo, que la familia real te construye en lugar de destruirte, que nunca es demasiado tarde para defenderse. Patricia y Carlos habían creído que podrían manipularme para siempre porque siempre había sido complaciente, pero habían subestimado la fuerza que se acumula cuando una persona llega a su límite. Al quedarme dormida en mi cama, en mi departamento, en mi nueva vida, pensé en todas las mujeres que estaban pasando por situaciones similares en ese momento. Mujeres que estaban siendo manipuladas por familiares que las veían como recursos en lugar de personas. Mujeres que tenían miedo de defenderse porque habían sido condicionadas a creer que el amor significa sacrificio incondicional. Mujeres que necesitaban escuchar que tenían derecho a la dignidad, al respeto, a una vida propia. Mi historia podría ser un faro de esperanza para ellas, una prueba de que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de tu propia vida. 6 meses habían transcurrido desde mi nueva vida cuando recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. Era el doctor Roberto, y su voz sonaba diferente, más seria de lo habitual. Doña María Teresa, necesito verla urgentemente en mi despacho. Ha surgido algo muy importante que debo discutir con usted en persona. Mi corazón se aceleró, pero ya no con el miedo que solía sentir antes. Ahora cualquier noticia la recibía con la serenidad de quien ha recuperado su poder personal. ¿Es algo bueno o malo, doctor?, le pregunté. Digamos que es inesperado. Preferible que vengamos esto cara a cara. 1 hora después, estaba sentada en su elegante oficina, observando cómo organizaba varios documentos sobre su escritorio con una expresión que no podía descifrar. Doña María Teresa, comenzó finalmente, nuestro investigador ha descubierto algo extraordinario sobre Carlos que cambia completamente el panorama de este caso. Se detuvo para tomar un sorbo de café antes de continuar. Resulta que su yerno no solo tenía deudas de juego y había falsificado documentos. También había estado desviando fondos de una empresa donde trabajaba como contador. Estamos hablando de más de 2 millones de pesos robados durante 3 años. La magnitud de la revelación me dejó sin palabras. Carlos no era simplemente un hombre con problemas financieros que había tomado una mala decisión.
Era un delincuente profesional que había estado operando durante años, robando sistemáticamente tanto a empleadores como a familiares. Pero eso no es todo, continuó el doctor Roberto. La empresa presentó una denuncia penal formal la semana pasada. Carlos fue arrestado ayer en su lugar de trabajo. Patricia está tratando de reunir dinero para la fianza, pero la cantidad es astronómica porque ahora es considerado un riesgo de fuga. Me recosté en la silla, procesando la información. Patricia estaría desesperada, probablemente llamando a todos los conocidos para pedir dinero prestado. Su mundo perfecto se había desmoronado completamente, y por primera vez estaba enfrentando las verdaderas consecuencias de haber elegido a un delincuente como compañero de vida. ¿Qué significa esto para nuestro caso?, pregunté. Significa que ahora Carlos enfrenta múltiples cargos federales. La falsificación de sus documentos es solo la punta del iceberg. Probablemente pasará varios años en prisión, y todos sus activos serán embargados para pagar restituciones tanto a la empresa como a usted. El doctor Roberto me explicó que la situación de Patricia también se había complicado considerablemente. Como esposa de Carlos, las autoridades estaban investigando si ella había estado involucrada en el lavado del dinero robado. Los objetos caros que habían comprado para mi casa, las mejoras que habían hecho, incluso sus propios gastos personales durante los últimos años, estaban siendo rastreados para determinar si provenían de fondos ilícitos. Es muy probable que pierda todo, me informó. La casa que ustedes habitaban, los carros, las joyas, todo puede ser confiscado como parte de la investigación criminal. Curiosamente, no sentí satisfacción vengativa al escuchar estas noticias. En lugar de eso, experimenté una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque Patricia, a pesar de todo, seguía siendo mi hija, y verla sufrir nunca me haría completamente feliz. Pero también alivio porque finalmente la verdad había salido a la luz. Yo no había sido una madre paranoica o una anciana difícil. Había sido víctima de un esquema criminal organizado por un delincuente profesional que había manipulado a mi propia hija para acceder a mis propiedades. Doctor, le dije después de un largo silencio, ¿qué opciones tengo ahora? ¿Qué puedo hacer con esta información? El doctor Roberto sonrió por primera vez en toda la reunión. Doña María Teresa, usted está en una posición de poder absoluto. Puede decidir si coopera con las autoridades para asegurar que Carlos reciba la máxima sentencia posible, o puede negociar un acuerdo que beneficie tanto a usted como a Patricia. También puede simplemente esperar y ver cómo se desarrollan los eventos sin intervenir activamente. Esa noche, en la soledad de mi departamento, reflexioné profundamente sobre las opciones que tenía. Patricia había participado en mi humillación y abandono, pero ahora era evidente que había sido manipulada por un maestro de la manipulación. Carlos había usado técnicas psicológicas sofisticadas para convencerla de que yo era un obstáculo para su felicidad, que deshacerse de mí era la única manera de tener una vida próspera. Mi hija había sido tan víctima como yo, aunque había tardado más tiempo en darse cuenta. Al día siguiente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Llamé al doctor Roberto y le pedí que organizara una reunión con Patricia, pero bajo mis términos y en mi territorio. Quiero verla aquí, en mi departamento, le dije. Sin abogados, sin Carlos, sin presiones externas. Solo una conversación entre madre e hija para aclarar las cosas de una vez por todas. El doctor Roberto expresó algunas reservas sobre la seguridad legal de tal encuentro, pero yo insistí. Doctor, he vivido 70 años en este mundo. Sé reconocer cuando alguien está realmente arrepentido y cuando solo está desesperado. Necesito ver a Patricia a los ojos para saber cuál es el caso. La reunión se programó para el viernes por la tarde. Patricia llegó puntualmente, pero la mujer que apareció en mi puerta era completamente diferente a la que me había abandonado en el aeropuerto 6 meses atrás. Había perdido peso notablemente, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente cuando las extendía para saludarme. Su ropa, aunque limpia, era claramente más modesta que el guardarropa caro al que se había acostumbrado. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «gracias por recibirme. Sé que no lo merezco». La invité a sentarse en mi pequeña sala y le ofrecí té, como había hecho miles de veces cuando era niña y venía a contarme sus problemas. Por un momento, el tiempo pareció retroceder
y éramos solo una madre y una hija tratando de entenderse mutuamente. Patricia, comencé con voz suave pero firme. Antes de que digas cualquier cosa, necesito que entiendas algo. No estoy aquí para rescatarte, no estoy aquí para resolver tus problemas y no estoy aquí para darte dinero. Estoy aquí porque necesito escuchar la verdad de tu boca. Patricia comenzó a llorar inmediatamente, pero eran lágrimas diferentes a las que había visto antes. No eran lágrimas manipuladoras destinadas a conseguir algo, sino lágrimas de genuino arrepentimiento y dolor. «Mamá, yo no sabía», comenzó con voz entrecortada. «Carlos me hizo creer que tú tenías mucho dinero escondido, que solo fingías ser pobre para controlarnos. Me convenció de que merecíamos una parte de tu herencia, mientras aún estuvieras viva. Me hizo sentir como si fuéramos tus empleados en lugar de tu familia». Mientras Patricia hablaba, pude ver cómo Carlos había construido sistemáticamente una narrativa que justificaba sus acciones criminales. Había pintado un cuadro donde yo era la villana egoísta que se aferraba a recursos que legítimamente les pertenecían a ellos. Había usado las frustraciones normales de la convivencia intergeneracional para crear resentimiento y justificar el robo. Mamá, cuando me pidió que firmara los papeles de la casa, me dijo que era solo un formalismo legal para proteger la propiedad en caso de que tú tuvieras problemas de salud. Nunca pensé que te echaríamos de tu propia casa, pero me echaron, le recordé suavemente. Me abandonaron en un aeropuerto con 3,000 pesos y me dijeron que me las arreglara sola. Eso no fue un malentendido, Patricia. Eso fue crueldad deliberada. Patricia se cubrió el rostro con las manos y sus sollozos se intensificaron. Lo sé, mamá, lo sé, y me ha estado atormentando desde entonces. Cada noche me despierto recordando la expresión en tu cara cuando te dejamos ahí. Cada día me arrepiento más de haber escuchado a Carlos en lugar de escuchar a mi propio corazón. Le di tiempo para calmarse antes de continuar la conversación. Cuando finalmente levantó la mirada, pude ver en sus ojos algo que no había visto en años: humildad genuina. «Patricia», le dije, «durante meses viví en mi propia casa sintiendo que era una extraña, que estorbaba, que era una carga para ustedes. ¿Te das cuenta del daño psicológico que eso causa? ¿Entiendes lo que significa ser rechazada por tu propia hija?» Patricia asintió miserablemente. «Mamá, si pudiera retroceder el tiempo y cambiar todo, lo haría, pero sé que no puedo. Solo puedo pedirte perdón y tratar de encontrar una manera de compensarte por todo el daño que te causé». La sinceridad en su voz era palpable, pero yo había aprendido a separar las emociones de las acciones. «Patricia, aprecio tu arrepentimiento, pero el perdón no borra las consecuencias. Carlos va a prisión por múltiples delitos. Tú estás bajo investigación por lavado de dinero. Ambos han perdido todo lo que creyeron haber ganado. Esas son las consecuencias naturales de las decisiones que tomaron». Patricia me miró con esperanza desesperada. «¿Hay algo que pueda hacer para mejorar la situación? ¿Alguna manera de demostrar que realmente estoy arrepentida?» Había estado pensando en esa pregunta durante días y tenía una respuesta preparada. «Sí, hay algo que puedes hacer», le dije. «Puedes cooperar completamente con las autoridades para asegurar que Carlos reciba el castigo que merece. Puedes testificar sobre todas las mentiras que te dijo, todos los esquemas que organizó, todas las maneras en que te manipuló para participar en sus crímenes. Puedes ayudar a que otras familias no pasen por lo que nosotras pasamos». La propuesta sorprendió a Patricia. Había venido esperando que le pidiera dinero o disculpas, no que le pidiera que traicionara a Carlos. «Mamá, si testifico contra él, podría recibir una sentencia aún más larga. A pesar de todo, todavía es mi esposo». La miré directamente a los ojos. «Patricia, ese hombre destruyó nuestra familia, robó mi identidad, falsificó documentos legales y ahora sabemos que también robó dinero de su empresa durante años. No es tu esposo, es un delincuente profesional que te usó para acceder a mis propiedades. Protegerlo significa ser cómplice de sus crímenes». El silencio que siguió fue largo y pesado. Podía ver a Patricia luchando internamente entre la lealtad conyugal y la realidad de lo que Carlos realmente era. Finalmente, habló con voz apenas audible. «¿Y si coopero? ¿Qué pasará conmigo? ¿Podré evitar la prisión?». Le expliqué que el doctor Roberto había investigado esas opciones.
Si cooperaba completamente y demostraba que había sido manipulada en lugar de ser una coconspiradora voluntaria, probablemente recibiría libertad condicional y servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión. Pero hay algo más, continué. Si decides cooperar, tendrás que cortar todos los lazos con Carlos permanentemente. Nada de visitas en prisión, nada de cartas, nada de apoyo financiero cuando salga. Tendrás que demostrar que entiendes completamente que fue un error casarte con él y que estás dispuesta a comenzar una nueva vida sin él. Patricia me miró con sorpresa. ¿Estás diciéndome que puedo tener una segunda oportunidad contigo si me divorcio de Carlos y testificio contra él? Estoy diciendo que puedes tener la oportunidad de ganarte el perdón a través de acciones, no solo palabras, le aclaré. No habrá reconciliación inmediata, no volverás a vivir conmigo. No regresaremos a ser madre e hija como antes. Pero si demuestras durante los próximos años que realmente has aprendido de tus errores, que puedes tomar decisiones morales correctas, incluso cuando son difíciles, entonces, tal vez, gradualmente, podamos reconstruir algún tipo de relación. Patricia se quedó en silencio durante varios minutos, claramente sopesando sus opciones. Sabía que estaba enfrentando la decisión más importante de su vida. Podía seguir lealmente a un delincuente condenado y probablemente terminar en prisión, o podía elegir la justicia y la posibilidad de redención. «Mamá», me dijo finalmente, «necesito tiempo para pensar. Esta decisión cambiará el resto de mi vida». Asentí comprensivamente. «Tienes una semana para decidir. Después de eso, seguiré adelante con mis propios planes, independientemente de lo que elijas». Después de que Patricia se fue, me senté en mi balcón a reflexionar sobre la conversación. Por primera vez en meses, había visto destellos de la hija que recordaba, la niña que solía venir a mí cuando tenía problemas morales difíciles de resolver. El Carlos manipulador había suprimido esa parte de su personalidad, pero quizás aún existía debajo de todas las capas de confusión y manipulación. Solo el tiempo y sus acciones futuras revelarían si era posible una verdadera transformación. 3 días después, Patricia llamó al doctor Roberto para informar que había decidido cooperar completamente con las autoridades. Había contratado su propio abogado, había iniciado los trámites de divorcio y estaba preparada para testificar sobre todo lo que sabía acerca de las actividades criminales de Carlos. «Dígale a mi madre», le pidió al doctor Roberto, «que elegí la justicia sobre la lealtad ciega. Espero que sea el primer paso para ganarme su respeto nuevamente». Cuando el doctor Roberto me transmitió el mensaje, sentí una mezcla compleja de emociones. Orgullo porque Patricia había tomado la decisión correcta. Alivio porque finalmente la verdad completa saldría a la luz. Pero también una cautela prudente, porque sabía que las acciones futuras de Patricia serían la verdadera prueba de su transformación. Una decisión correcta era solo el comienzo de un largo proceso de reconstrucción moral. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina, pensé en todos los eventos que habían llevado a este momento, desde la humillación en el aeropuerto hasta esta oportunidad de justicia y posible reconciliación. Había aprendido que el poder verdadero no viene de controlar a otros, sino de controlarse a uno mismo. Había descubierto que la dignidad es algo que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. Y había entendido que el amor real a veces requiere decisiones difíciles que pueden parecer crueles, pero que son necesarias para el crecimiento y la justicia. Al quedarme dormida esa noche, supe que había encontrado algo más valioso que la venganza. Había encontrado la manera de transformar una traición personal en una oportunidad para hacer justicia no solo para mí, sino para todas las víctimas futuras de delincuentes como Carlos. Mi historia tendría un propósito mayor que mi propia satisfacción personal. El día del juicio llegó después de 8 meses de preparación legal intensiva. Me desperté temprano esa mañana con una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. No era nerviosismo lo que sentía, sino una profunda satisfacción por saber que finalmente la justicia tendría su curso. Me vestí con mi mejor traje azul marino, el mismo que había usado para ocasiones importantes durante toda mi vida, y me arreglé el cabello con especial cuidado. Hoy no era solo el día en que Carlos rendiría cuentas por sus crímenes.
Era el día en que yo cerraría definitivamente el capítulo más doloroso de mi vida. El doctor Roberto pasó por mi departamento a las 8 de la mañana para acompañarme al juzgado. Durante el trayecto, repasamos los puntos clave de mi testimonio y me recordó que debía mantener la calma sin importar las tácticas que pudiera usar la defensa de Carlos. Doña María Teresa, me dijo mientras estacionaba frente al imponente edificio del juzgado, usted ya ganó esta batalla. Hoy solo estamos formalizando la victoria. Carlos va a prisión independientemente de lo que pase aquí, pero su testimonio ayudará a determinar la duración de su sentencia. Al entrar al juzgado, me sorprendió ver la cantidad de gente que había venido a presenciar el juicio. Gabriela, la hermana de Carlos, estaba sentada en las primeras filas con expresión sombría. Varios empleados de la empresa que Carlos había robado también estaban presentes, esperando ver justicia por el dinero que les había quitado. Y en la parte trasera de la sala reconocí a algunas de las amigas del grupo de mujeres mayores que había conocido. Luz me había dicho que vendrían para apoyarme, pero no esperaba que realmente lo hicieran. Patricia llegó acompañada de su nuevo abogado, una mujer joven pero experimentada que había aceptado representarla en el acuerdo de cooperación con la fiscalía. Mi hija se veía diferente, más delgada y claramente nerviosa, pero había algo en su postura que me sugería determinación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me saludó con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. No era el momento para emociones familiares. Ambas estábamos allí para cumplir con nuestro deber hacia la justicia. Cuando trajeron a Carlos al tribunal, apenas pude reconocer al hombre que había conocido. Los meses en prisión preventiva habían cobrado su precio. Había perdido peso considerablemente, su cabello estaba despeinado, y sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha perdido toda esperanza. Su abogado defensor, un hombre mayor con reputación de defender casos difíciles, se veía claramente resignado. Las evidencias contra Carlos eran abrumadoras, y todos sabían que la única estrategia posible era minimizar el daño. El fiscal, un hombre meticuloso de unos 40 años, comenzó presentando el caso con una cronología detallada de los crímenes de Carlos. Explicó cómo había robado sistemáticamente 2.300.000 pesos de su empresa durante 3 años, cómo había falsificado documentos para transferir mi casa a su nombre y cómo había usado mi identidad para obtener préstamos fraudulentos. Señores del jurado, dijo con voz clara, este no es el caso de un hombre desesperado que cometió un error. Es el caso de un delincuente profesional que operó durante años con frialdad calculadora. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con la cabeza en alto. El fiscal me guió a través de mi testimonio con preguntas claras y directas. Describí la humillación del abandono en el aeropuerto, la traición de descubrir que habían falsificado mi firma y el dolor de ser tratada como un estorbo por mi propia familia. Mantuve la voz firme durante todo el testimonio, sin permitir que las emociones nublaran los hechos que necesitaba presentar. El abogado defensor trató de pintarme como una mujer vengativa que exageraba los eventos para castigar a un yerno que no le caía bien. «Señora Hernández», me preguntó con tono condescendiente, «¿no es cierto que usted nunca aprobó el matrimonio de su hija con mi cliente?» Lo miré directamente a los ojos antes de responder. «Licenciado, mi aprobación o desaprobación personal es irrelevante. Los documentos falsificados y las firmas fraudulentas son hechos objetivos que pueden verificarse científicamente. Sus preguntas no cambiarán esas evidencias». El momento más difícil llegó cuando Patricia subió al estrado para testificar contra Carlos. La vi luchar emocionalmente mientras describía cómo él la había manipulado gradualmente, convenciéndola de que yo era un obstáculo para su felicidad matrimonial. Carlos me hacía sentir culpable cada vez que yo mostraba cariño hacia mi madre, testificó con voz temblorosa. Me decía que ella nos manipulaba emocionalmente, que nunca seríamos verdaderamente independientes hasta que nos deshiciéramos de su influencia. Era doloroso escuchar cómo había sido sistemáticamente alienada de mí, pero también era validación de que mis instintos sobre Carlos habían sido correctos desde el principio. Cuando Patricia describió el día del abandono en el aeropuerto, sus palabras me transportaron de vuelta a ese momento terrible. Sabía que estaba mal, admitió entre lágrimas.
Cuando vi a mi madre parada ahí con su maleta, mi corazón me gritaba que parara todo, que la llevara de vuelta a casa. Pero Carlos me convenció de que era necesario, que era la única manera de que ella entendiera que necesitaba aceptar nuestras decisiones. El jurado escuchaba en silencio, claramente impactado por la crudeza de la traición familiar que se había desarrollado. El testimonio de los empleados de la empresa fue igualmente devastador para la defensa de Carlos. Describieron cómo había usado su posición de confianza como contador para robar gradualmente fondos corporativos, falsificando documentos y manipulando registros contables para ocultar sus crímenes. El señor Mendoza era considerado uno de nuestros empleados más confiables, testificó el director financiero. Tenía acceso completo a nuestros sistemas porque nunca sospechamos que pudiera robar cantidades tan grandes durante tanto tiempo. Cuando llegó el turno de Carlos para testificar en su propia defensa, su estrategia fue patética. Trató de presentarse como víctima de las circunstancias, alegando que había cometido los crímenes para mantener el estilo de vida que Patricia esperaba. Solo quería darle a mi esposa la vida que se merecía, dijo con voz quebrada. Nunca quise lastimar a nadie, especialmente a la señora María Teresa. Pero cuando el fiscal lo interrogó sobre los detalles específicos de sus crímenes, quedó claro que había planeado todo meticulosamente durante años. El momento más revelador llegó cuando el fiscal le preguntó directamente sobre la falsificación de mi firma. Señor Mendoza, ¿en qué momento decidió que era aceptable robar la identidad de una mujer de 68 años? Carlos intentó justificarse diciendo que había creído que yo tenía más dinero del que admitía, pero sus respuestas eran contradictorias y poco convincentes. Entonces, su defensa es que está bien robar a alguien si usted cree que pueden permitírselo, preguntó el fiscal con ironía evidente. Durante los alegatos finales, el fiscal presentó un caso demoledor que conectaba todos los crímenes de Carlos en un patrón de comportamiento delictivo profesional. Señores del jurado, concluyó, Carlos Mendoza no es un hombre que cometió errores por desesperación. Es un depredador que identifica víctimas vulnerables y las explota sistemáticamente. María Teresa Hernández tuvo la suerte de tener los recursos para defenderse, pero ¿cuántas otras víctimas no han tenido esa suerte? El abogado defensor hizo un último intento desesperado por generar simpatía, alegando que Carlos era un hombre de familia que había tomado malas decisiones bajo presión financiera. Pero el daño estaba hecho y las evidencias eran incontrovertibles. Cuando el jurado se retiró para deliberar, todos sabíamos que solo era cuestión de determinar la severidad de la sentencia, no la culpabilidad. Después de solo 2 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos. Carlos fue declarado culpable de fraude empresarial, falsificación de documentos, robo de identidad y múltiples cargos relacionados con lavado de dinero. El juez programó la audiencia de sentencia para la semana siguiente, pero indicó que Carlos enfrentaba entre 8 y 12 años de prisión federal. Patricia recibió una sentencia suspendida de 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario, además de la obligación de devolver cualquier beneficio económico que hubiera recibido de los crímenes de Carlos. El juez reconoció que había sido manipulada, pero también enfatizó que como adulta tenía responsabilidad por sus decisiones. Señora Hernández, le dijo el juez, usted participó en actos que causaron un daño profundo a su propia madre. Su cooperación con las autoridades muestra arrepentimiento, pero no borra el daño causado. Después del juicio, Patricia se acercó a mí en el pasillo del juzgado. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «sé que esto no repara el daño que te causé, pero espero que sea el comienzo de mi redención». La miré durante un largo momento antes de responder. «Patricia, hoy has demostrado que puedes elegir la justicia sobre la conveniencia. Eso es importante, pero ganar mi perdón tomará tiempo y acciones consistentes, no solo buenas intenciones». Le expliqué que estaría dispuesta a tener contacto limitado con ella mientras cumplía su sentencia de servicio comunitario, pero que cualquier relación futura dependería de ver cambios reales en su carácter y sus decisiones. «No busco venganza», le dije, «pero tampoco puedo fingir que nada pasó. Si realmente quieres ser mi hija otra vez, tendrás que ganártelo día a día durante los próximos años». Esa noche,
De vuelta en mi departamento, me senté en mi balcón favorito con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había acontecido. La justicia había triunfado, pero no sentía alegría vengativa. En lugar de eso, experimentaba una profunda satisfacción por haber tenido el valor de defenderme y ver el proceso hasta el final. Había demostrado que incluso a los 68 años, una mujer puede reclamar su dignidad y hacer que los que la lastimaron rindan cuentas. El doctor Roberto me había informado que recuperaría toda mi casa y mis propiedades, además de recibir compensación por los daños psicológicos y financieros. Carlos tendría que pagar restitución completa desde la prisión, aunque eso tomaría muchos años. Más importante aún, mi caso había establecido precedentes legales que ayudarían a proteger a otros adultos mayores de esquemas similares en el futuro. Mientras observaba las luces de la ciudad desde mi pequeño balcón, pensé en todas las mujeres que podrían estar enfrentando situaciones similares en ese momento. Mi historia se había vuelto pública durante el juicio, y había recibido docenas de cartas de mujeres mayores que habían encontrado valor en mi ejemplo para enfrentar sus propias situaciones de abuso familiar. Eso me daba un propósito que trascendía mi satisfacción personal. Un año completo había transcurrido desde el juicio, y mi vida había encontrado un ritmo tranquilo que jamás pensé posible. Cada mañana me despertaba sin el peso de la ansiedad que había cargado durante tantos meses cuando vivía bajo el mismo techo que Patricia y Carlos. El silencio de mi departamento no era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio dorado de la paz interior. Había aprendido a distinguir entre estar sola y estar en soledad, y descubrí que prefería mi propia compañía a la toxicidad de relaciones que me lastimaban. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual sagrado de autocuidado que nadie podía interrumpir o criticar. Me levantaba a las 6:30, preparaba café en mi pequeña cocina mientras escuchaba las noticias en la radio, y luego salía a mi balcón a regar las plantas que había cultivado con tanto amor durante estos meses. Mis geranios rojos florecían espléndidamente, mis hierbas aromáticas llenaban el aire con fragancias que me transportaban a recuerdos felices de mi infancia, y mis pequeños cactus me recordaban diariamente que la belleza puede florecer incluso en las condiciones más difíciles. El doctor Roberto me visitaba cada 15 días para mantenerme informada sobre los asuntos legales pendientes y simplemente para tomar café y conversar. Durante una de estas visitas me trajo noticias que confirmaron que mi decisión de luchar había valido la pena. Doña María Teresa, me dijo con una sonrisa satisfecha, el caso de usted ha inspirado cambios en la legislación estatal. Ahora hay nuevas leyes que protegen específicamente a los adultos mayores contra el fraude familiar y hacen más difícil que casos como el suyo vuelvan a ocurrir. Me explicó que varios legisladores habían citado mi historia como ejemplo de por qué necesitaban fortalecer las protecciones legales para personas de la tercera edad. Patricia había cumplido religiosamente con su sentencia de servicio comunitario, trabajando en un centro de asistencia para adultos mayores víctimas de abuso. Según me informaba el doctor Roberto, los supervisores del centro estaban impresionados con su dedicación y aparente transformación genuina. Parece que realmente ha aprendido de sus errores, me dijo. Los ancianos del centro hablan muy bien de ella y ha mostrado una comprensión profunda del daño que puede causar el abuso familiar. Sin embargo, yo mantenía una distancia prudente, observando sus acciones desde lejos, sin permitir que sus aparentes cambios afectaran mi estabilidad emocional. Carlos había sido sentenciado finalmente a 10 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional temprana. El juez había sido particularmente duro con él debido al patrón prolongado de sus crímenes y la vulnerabilidad de sus víctimas. Desde la prisión había enviado varias cartas de disculpa a través de su abogado, pero yo había instruido al doctor Roberto que las devolviera sin abrir. No tenía interés en las palabras de arrepentimiento de un hombre que había demostrado ser un manipulador profesional. Sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier carta que pudiera escribir. El grupo de mujeres mayores se había convertido en mi familia elegida, un círculo de apoyo que me nutría de maneras que mi familia biológica nunca había logrado. Nos reuníamos religiosamente todos los viernes para diversas actividades, pero más importante aún,
Nos habíamos convertido en confidentes y consejeras mutuas. Carmen había encontrado el valor para establecer límites firmes con su hijo adicto después de escuchar mi historia. Rosa había logrado recuperar dinero que su hermano le había robado, usando estrategias legales similares a las que yo había empleado. Isabel había ayudado a una vecina anciana a escapar de una situación de abuso por parte de sus nietos. María Teresa, me dijo Luz durante uno de nuestros almuerzos semanales, tu historia nos ha enseñado a todas que nunca es demasiado tarde para defenderse. Antes de conocerte, muchas de nosotras aceptábamos el maltrato familiar como algo inevitable de la vejez. Ahora sabemos que tenemos opciones. Sus palabras me llenaron de un orgullo profundo, porque confirmaron que mi sufrimiento había servido un propósito mayor que mi propia sanación. Había contribuido a un cambio cultural sobre cómo la sociedad ve y trata a las mujeres mayores. Los domingos se habían convertido en mi día favorito de reflexión y crecimiento personal. Había comenzado a escribir mis memorias, no solo como un ejercicio terapéutico, sino como un testimonio que pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Escribir sobre mis experiencias me había ayudado a procesar emociones complejas y a entender patrones de comportamiento que antes no había reconocido. Cada página que escribía era un acto de reclamación de mi propia narrativa, una forma de asegurar que mi versión de los eventos quedara documentada para la posteridad. Una tarde de domingo particularmente significativa, mientras organizaba fotografías viejas para incluir en mis memorias, encontré una carta que Patricia me había enviado a través del doctor Roberto 3 meses atrás. La había guardado sin leer, pero algo me impulsó a abrirla ese día. Su contenido era diferente a las súplicas desesperadas que había recibido inmediatamente después del juicio. Era una reflexión madura sobre los errores que había cometido y un reconocimiento genuino del daño que me había causado. «Mamá», escribía Patricia, «he pasado estos meses trabajando con ancianos que han sufrido abuso familiar, y cada día veo reflejado en ellos el dolor que te causé. No estoy escribiendo esta carta para pedirte perdón otra vez, porque sé que eso debe ganarse con acciones, no con palabras. Estoy escribiendo para decirte que finalmente entiendo la magnitud de lo que te hice. No solo te quité tu casa y tu seguridad financiera, te quité tu dignidad, tu sensación de pertenencia familiar, tu confianza en el amor maternal. Eso es imperdonable, pero estoy comprometida a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mujer que tú me enseñaste a ser antes de que Carlos corrompiera mi juicio». La carta continuaba describiendo cómo su trabajo en el centro de ancianos le había abierto los ojos sobre la epidemia silenciosa del abuso hacia adultos mayores. «Hay tantas mujeres como tú», escribía, «que sufren en silencio porque sus propias familias las ven como cargas en lugar de tesoros. Tu valor para luchar ha inspirado a muchas de ellas a buscar ayuda. El personal del centro usa tu caso como ejemplo de que es posible reclamar la dignidad sin importar la edad». Estas palabras me conmovieron profundamente, porque confirmaron que mi decisión de hacer público mi caso había tenido el impacto social que había esperado. Al final de la carta, Patricia incluía una propuesta que me sorprendió por su madurez. «Mamá, sé que no merezco tener una relación contigo ahora, y tal vez nunca la merezca, pero si algún día decides que quieres intentarlo, me gustaría invitarte a visitar el centro donde trabajo, no para reconciliarnos inmediatamente, sino para que veas el trabajo que estoy haciendo y juzgues por ti misma si realmente he cambiado. No hay presión, no hay expectativas. Solo una invitación abierta para cuando y si tú estés lista». La carta estaba firmada simplemente como «Tu hija que está aprendiendo, Patricia». Después de leer la carta, me senté en mi balcón con una taza de té y reflexioné sobre mi respuesta. Durante meses había mantenido mi corazón cerrado a cualquier posibilidad de reconciliación, y esa postura había sido necesaria para mi sanación. Pero ahora, desde una posición de fuerza y estabilidad, podía considerar la posibilidad de abrir una pequeña ventana de oportunidad, no para regresar a la relación madre-hija que habíamos tenido antes, porque esa había sido tóxica y disfuncional, sino para explorar la posibilidad de construir algo completamente nuevo basado en respeto mutuo y límites claros.
2 semanas después de leer la carta de Patricia, tomé la decisión de visitar el centro donde trabajaba. No le avisé que iba. Quería observarla en su ambiente natural, sin la presión de saber que yo estaba evaluando su comportamiento. El centro era un lugar modesto, pero bien cuidado, lleno de adultos mayores que participaban en diversas actividades terapéuticas y sociales. Cuando llegué, pregunté por la directora y me identifiqué como María Teresa Hernández, explicando que había escuchado sobre el excelente trabajo que se hacía allí. La directora, una mujer profesional de unos 50 años llamada doctora Ramírez, me recibió con calidez. «Señora Hernández», exclamó con genuina emoción. «Su historia ha sido una inspiración para nuestro personal y nuestros usuarios. Patricia nos ha contado mucho sobre usted y sobre cómo su valor para luchar contra el abuso familiar ha ayudado a cambiar actitudes en nuestra comunidad». Me invitó a hacer un recorrido por las instalaciones, explicándome los diversos programas que ofrecían para adultos mayores que habían experimentado diferentes formas de abuso. Durante el recorrido, pude observar a Patricia trabajando con un grupo de mujeres ancianas en lo que parecía ser una sesión de terapia grupal. No me vio inmediatamente, lo que me permitió observar su comportamiento natural. Hablaba con paciencia y compasión genuinas con cada mujer, escuchando sus historias con atención completa y ofreciendo palabras de aliento que sonaban auténticas. Había algo en su postura corporal y en su tono de voz que me indicaba que estos no eran gestos performativos, sino expresiones genuino de empatía desarrollada. Cuando finalmente me vio, la sorpresa en su rostro fue evidente, pero no se acercó inmediatamente. En lugar de eso, terminó la sesión con su grupo antes de caminar hacia mí con pasos cuidadosos. «Mamá», me dijo simplemente, «gracias por venir». No hubo abrazos dramáticos ni declaraciones emocionales, solo un reconocimiento tranquilo de mi presencia y una invitación a continuar observando su trabajo si así lo deseaba. Pasé 2 horas en el centro ese día, observando cómo Patricia interactuaba con los residentes, el personal y las familias que visitaban. Vi cómo ayudaba a un anciano a llenar formularios legales para protegerse de un nieto que estaba robando su pensión. Escuché cómo consolaba a una mujer cuya hija la había abandonado en el centro y nunca regresaba a visitarla. Presencié cómo facilitaba una conversación difícil entre una anciana y su hijo sobre límites apropiados en su relación. En cada interacción vi destellos de la mujer compasiva que había tratado de criar, la hija que había existido antes de que Carlos la corrompiera. Al final de la visita, Patricia y yo nos sentamos en el jardín del centro para una conversación breve. «¿Qué piensas?», me preguntó sin presión evidente. «Pienso que estás haciendo trabajo importante», le respondí honestamente. «Veo que has aprendido cosas que nunca entendiste cuando vivías conmigo. Eso es progreso». Le expliqué que estaba dispuesta a tener contacto limitado y gradual, pero que necesitaba ver consistencia en sus nuevos comportamientos durante un periodo extendido antes de considerar cualquier forma de reconciliación real. «No espero perdón inmediato», me dijo Patricia. «Solo espero la oportunidad de demostrar que he cambiado realmente. Si eso toma años, estoy dispuesta a esperar. Si nunca sucede, al menos habré vivido el resto de mi vida tratando de honrar las lecciones que me enseñaste». Sus palabras tenían un peso diferente ahora, una autenticidad que no había escuchado en años. Decidimos que nos reuniríamos una vez al mes para tomar café, sin expectativas más allá de conocernos mutuamente como las personas que habíamos llegado a ser. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva a mi vida. Los encuentros mensuales con Patricia se convirtieron en oportunidades para observar su progreso continuo y para compartir gradualmente mis propias experiencias de sanación y crecimiento. No era la relación madre-hija tradicional que habíamos tenido antes, pero era algo más honesto y equilibrado. Ambas habíamos aprendido a tratarnos como adultas independientes que elegían estar en contacto en lugar de como madre e hija atadas por obligaciones familiares tóxicas. Mi historia había adquirido una vida propia más allá de mi experiencia personal. Varios periodistas habían escrito artículos sobre mi caso, y había sido invitada a hablar en conferencias sobre derechos de adultos mayores. Cada vez que contaba mi historia,
Conocía a otras mujeres que habían enfrentado situaciones similares y habían encontrado valor en mi ejemplo para tomar sus propias decisiones difíciles. Me había convertido, sin proponerlo, en una vocera para mujeres mayores que se negaban a aceptar el maltrato familiar como inevitable. Una tarde particularmente memorable, recibí una llamada de una mujer llamada Elena de otra ciudad. «Señora Hernández», me dijo con voz temblorosa. «Leí sobre su caso en el periódico y necesito pedirle consejo. Mi hijo y mi nuera me han quitado el control de mis finanzas y me están presionando para firmar documentos que no entiendo. No sé qué hacer». Pasé una hora al teléfono con ella, conectándola con recursos legales en su área y asegurándole que tenía opciones. 2 meses después, me llamó para decirme que había recuperado el control de sus finanzas y establecido límites claros con su familia. Estos momentos de poder ayudar a otras mujeres se habían convertido en algunos de los más significativos de mi nueva vida. Había transformado mi propio dolor en una herramienta para empoderar a otras, y eso le daba un propósito trascendente a todo lo que había sufrido. No había sido solo una víctima que se había defendido. Me había convertido en una líder comunitaria que usaba su experiencia para crear cambio positivo. En el 2º aniversario del día que me abandonaron en el aeropuerto, decidí hacer algo simbólico para marcar mi transformación completa. Regresé al mismo aeropuerto, pero esta vez como una mujer empoderada que había reclamado su vida. Me senté en el área de espera y reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. Desde la humillación y desesperación de ese día terrible hasta la fuerza y serenidad que ahora sentía, había sido un viaje de redescubrimiento personal que nunca habría imaginado posible. Mientras observaba a las familias moverse por el aeropuerto, algunas felices y otras claramente en tensión, pensé en todas las formas silenciosas en que las personas se lastiman mutuamente en nombre del amor familiar. Pensé en todas las mujeres mayores que en ese momento estaban aceptando maltrato porque creían que no tenían opciones. Pensé en todas las patricias del mundo que estaban siendo manipuladas por Carloses, que las usaban para acceder a recursos familiares. Y pensé en todas las transformaciones positivas que eran posibles cuando las personas encontraban el valor para enfrentar verdades difíciles. Al salir del aeropuerto esa tarde, supe que había cerrado completamente el círculo de mi experiencia. Ya no era la mujer abandonada y traicionada que había estado ahí 2 años atrás. Era una mujer que había luchado por su dignidad y había ganado, que había transformado su dolor en propósito, que había elegido la justicia sobre la amargura, el silencio que había elegido mantener con respecto a Patricia durante tanto tiempo no había sido vacío o vengativo. Había sido el silencio fértil del crecimiento personal y la transformación. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina querida, pensé en todas las lecciones que había aprendido durante este proceso. Había aprendido que el amor verdadero requiere respeto mutuo, no sacrificio unilateral. Había descubierto que la familia real es la que eliges, no necesariamente la que comparte tu sangre. Había entendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, sin importar la edad que tengas. Y había realizado que la paz interior vale más que cualquier relación tóxica, sin importar cuán importante parezca. Al acostarme esa noche en mi cama, en mi departamento, en mi vida elegida, pensé en todas las mujeres que estaban en algún punto de sus propios viajes hacia la autodeterminación. Para algunas, el camino sería más fácil que el mío. Para otras, sería más difícil. Pero para todas, la lección era la misma. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo, y nunca estás demasiado sola para luchar por el respeto que mereces. El teléfono sonó una última vez antes de dormir. Era Patricia, llamando como hacía cada domingo por la noche desde hacía 6 meses. «Mamá», me dijo con la voz serena que había desarrollado en su trabajo, «solo quería desearte buenas noches y decirte que estoy orgullosa de la mujer valiente que eres». Le agradecí y le deseé una buena semana. No eran conversaciones largas o profundamente emocionales, pero eran honestas y respetuosas, y eso era suficiente por ahora. Mientras me quedaba dormida, pensé en la frase que había llegado a definir mi nueva filosofía de vida. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Había mantenido silencio sobre muchas cosas.
sobre las disculpas no solicitadas, sobre los intentos de manipulación emocional, sobre las presiones sociales para perdonar y olvidar. Pero ese silencio no había sido pasivo o derrotista. Había sido el silencio activo de una mujer que había elegido sus batallas cuidadosamente y había luchado solo por las cosas que realmente importaban. Y al final, había ganado la única victoria que realmente importaba, la victoria sobre sí misma, sobre sus propios miedos y condicionamientos, sobre las voces internas que le decían que no merecía respeto o dignidad. Había reclamado su poder personal y había elegido conscientemente cómo usarlo. Esa era una victoria que nadie podría quitarle jamás. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde usted está viendo? Comente abajo.